para nosotros ha sido algo muy normal, ¿cierto? O sí, muy normal haber conocido personas que no tienen ninguna coherencia, no tienen ninguna congruencia entre lo que dicen y lo que verdaderamente hacen. Y estos casos en algún momento nos llegaron a afectar a nosotros o llegaron a afectar a las personas que esa persona rodea. Recuerdo una amiga que estaba muy, muy enamorada y había tenido problemas con su novio, ya que por parte del novio, pues él era infiel a ella y ella cuando se dio cuenta de la situación, o como es común, entraron en discusión, ella lo amenazó con que le iba a terminar, el hombre súper arrepentido, llorando, decía que lo que había hecho estuvo mal, que sabía que se había equivocado, que no lo iba a volver a hacer, que lo perdonara, y ella al ver pues ese arrepentimiento tan sincero, pues solo lo perdonó y siguieron la relación, pero a pesar de que ella siguió la relación, la situación no cambió. El hombre todavía le seguía siendo infiel, a pesar de ser consciente de lo que había dicho, de que había dicho de que iba a cambiar, que había dicho que lo que había hecho estuvo mal, de que estaba arrepentido, siguió haciendo lo mismo. Y creo que como cristianos nosotros también hemos pasado lo mismo, tal vez no en las mismas circunstancias, pero son situaciones en las cuales decimos, no, la embarré, no lo voy a volver a hacer, pero lo seguimos haciendo, nos llevamos unas vidas íntegras, no somos íntegros. Entonces, podemos reflejar ser algo, pero internamente, o cuando estamos solos, o cuando no nos están viendo las personas que no queremos que nos vean, realmente somos otros. Entonces, creo que no he podido yo solo, todos hemos podido evidenciar que hay cristianos que no viven vidas victoriosas, no viven vidas en integridad como tal, que mantienen de caída en caída y aún así reconociendo que se equivocaron, que dijeron que estuvo mal, que se arrepintieron, que estuvieron, digamos, en disciplina, si es un cristiano que está sirviendo dentro de un liderazgo y que dijo que no volvería a pasar. Entonces me di a la tarea de investigar un poco sobre, sobre la integridad y encontré una definición que me llamó muchísimo la atención y dice, ¿qué es la integridad? Se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, perdón, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es una persona en la que se puede confiar. Miren que estas características, a excepción de la congruencia y la firmeza en las acciones, no son tan difíciles de alcanzar o de obtener. ¿Por qué digo esto? Porque como dije ahorita, nosotros podemos decir, no voy a hacer esto, pero en realidad lo hacemos. Voy a colocar este ejemplo. Puedo decirle a las personas de la iglesia que ya en realidad me arrepentí, ¿cierto? En lo que bíblicamente significa arrepentimiento, que es un cambio de pensamiento. Puedo decir, ya no miro esa mujer con esos deseos con que yo la miraba antes, con los deseos de tener sexo. Puedo reflejar eso, puedo decir eso, pero en realidad cuando miro a una mujer realmente es todo lo contrario. Entonces no hay congruencia entre lo que yo les dije a ellos o lo que yo dije frente a lo que realmente es. O por decir esto, si en una habitación se encuentra una mujer, la verdad, una mujer muy bonita en la cual uno se puede ver muy tentado, uno queda, ¿cómo podemos responder frente a ese estímulo? O rechazamos o simplemente decimos no dudándolo, porque si ya lo dudamos, ya lo maquinamos acá. Entonces no hay tanta firmeza en las acciones. Pero digo que esas dos características son las más difíciles de obtener. Mire, recuerdo una conferencia del colombo japonés Yokoi Kenji, en la cual él contaba una anécdota que tuvo con el papá en las calles de Tokio, en Japón. Bueno, no recuerdo si era Tokio, una ciudad X de Japón. Iban tarde de la noche, no pasaban carros, no habían personas, simplemente era el papá y él. Y ya llegó un momento donde debían de cruzar la calle y el semáforo peatonal alumbró en color rojo, pues que obviamente significa que se deben detener y esperar a que pase el verde para poder pasar. Entonces el niño inocentemente fue pasando y el papá al ver lo que estaba haciendo le dio un repelo, lo regañó y le dijo, ¿usted qué está haciendo? Kenji, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué pasa?
Le va diciendo, papá, pues porque no está pasando ningún carro y además nadie nos está viendo. Entonces el papá le respondió, ¿cómo que nadie nos está viendo? Yo me estoy viendo. Entonces puede llegar a la conclusión de que la verdadera integridad no se define por lo que muestro a los demás, sino por lo que muestro a mí mismo cuando no me ven los demás. A mí esa frase me parece súper chévere, la voy a volver a repetir. La verdadera integridad no se define por lo que muestro a los demás, sino por lo que muestro a mí mismo cuando no me ven los demás. Entonces, cuando nosotros la embarramos, cuando caemos, creo que obviamente Dios nos perdona, ¿cierto? Dios perdona nuestros pecados, nuestra rebelión, nuestra iniquidad. Y bueno, ¿eso en qué afecta? Yo sé que ustedes saben qué afecta, pero déjenme llevar el tema. Y es que el pecado como tal es la falta, eso afecta al espíritu, rompe nuestra comunión con Dios, pero en sí la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Si llegamos, yo lo veo de esta manera, en una audiencia y aparece, digamos que el fiscal, que es el enemigo, y nos empieza a acusar de este pecado en tal fecha y se empieza a mirar en el expediente, a lo mejor sí se cometió ese pecado, pero ese pecado no se puede leer, está borroso, eso no es una prueba contundente porque fue cubierto por la sangre de Cristo. Y lo que es la rebelión es como esa inclinación que nos queda a pecar después de haber pecado. Después de abrir esa puerta, tendemos a seguir cayendo. Por ahí aclaramos en temas, en grupos anteriores, donde decíamos que la tentación se vuelve más fuerte cuando ya hemos caído en ella. Entonces, miremos, el pecado que nos afectaba en el cielo, ¿cierto? Donde vamos a ser juzgados, fue borrado, ¿cierto? Por la sangre de Cristo, pero entonces si nos muriéramos, ¿cierto? Ya no tendríamos problema en el cielo, o sea, el problema en el cielo ya estaría solucionado, pero el pecado que queda en nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra alma, hay que borrarlo también, así como se borra ya en el cielo, también hay que borrarlo de nosotros mismos. Entonces quiero profundizar un poquito en lo que es la rebelión y para esto me dirijo al libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 15 al versículo 25. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces es muy interesante ver que Pablo dice esto porque Pablo sitúa esa lucha en nuestra mente, porque él dice, queriendo hacer lo bueno, hacía lo contrario. O sea, que siendo consciente, siendo racional, tomando su decisión de querer hacer lo bueno, parece como si hubiera un sabotaje porque termina haciendo todo lo contrario. Entonces me causó curiosidad esto y empecé a investigar un poco, ya que Pablo lo situó esta lucha en la mente, a estudiar tal vez un poco las dimensiones de la mente pues no me voy a creer psicólogo acá, ¿no? Simplemente yo con respeto pues pude encontrar esto y la forma de explicarlo. Dice, hay un ejemplo de una hoja, quiero que se imaginen una hoja en línea corriente y imagine que la tenga y usted escribe algo, digamos que escribe un poema, usted simplemente coloca el título del poema y lo empieza a escribir. Esa decisión que tomó usted de escribirlo
fue una decisión consciente, fue una decisión racional, o sea, fue su decisión tomar el lápiz o el lapicero, escribirlo, colocar el título en rojo o subrayarlo, pero de todas formas demostrar que ese es el título y seguir escribiendo el texto. Esa es la parte consciente. O sea, usted tomó la decisión de hacerlo, pero hay algo un poco más profundo que afecta a esa parte consciente y es el subconsciente. ¿Por qué afecta el subconsciente a su parte consciente? Usted puede decir, yo escribí ese texto como se me dio la gana, pero en realidad no fue así. Hubo algo, una afectación, hubo algo predeterminado que dijo que usted iba a escribir de esa manera. ¿Por qué? A pesar de que usted conscientemente decidió escribirlo, ese subconsciente se ve fundamentado en actos muy repetitivos que usted haya hecho o por una carga emocional muy fuerte o muy intensa. ¿A qué me refiero con esto? Usted conscientemente no decidió colocar el título, ¿cierto? De mostrar que ese era el título del texto y no decidió escribir de izquierda a derecha, ¿no? Ya su subconsciente predeterminó eso, ya usted simplemente conscientemente no decidió escribirlo así, sino que ya simplemente lo hacía como algo automatizado. Y quiero que imaginen el material del papel y esa va a representar nuestra parte inconsciente. Y esa parte inconsciente de nosotros es la parte como animal, es la parte primitiva, es la parte de supervivencia, ya que naturalmente el inconsciente nos aleja del peligro y nos acerca a lo que nos produce placer o nos produce bienestar. Imaginen que ustedes están frente a una persona que ustedes confían muchísimo y esa persona les dice, yo no lo voy a pegar, yo no lo voy a pegar, confía en mí, yo no lo voy a pegar, sí, confía en usted. Entonces extiende la mano y la tira con toda su fuerza y antes de pegarle en la cara, digamos un centímetro antes, la detiene, ¿cierto? ¿Usted cómo respondería ante ese estímulo? ¿O usted colocaría la mano o cerraría los ojos y haría esto? Entonces, ¿qué le va a decir? Venga, usted no pues que confiaba en mí, ¿por qué hizo eso? O sea, no, es que racionalmente, sí, conscientemente sí confío en usted, pero mi inconsciente hace que yo me aleje de ese mismo peligro que me afecta. Entonces ven que un cristiano cuando peca, cuando reconoce que estuvo mal, ¿cierto? Perdón. Cuando reconoce que estuvo mal, que lloró, que se sintió súper mal, que tiene una carga de conciencia tremenda, pero volvió y cayó, dice, no, se arrepintió, unos lo juzgan, no, yo no sé ese man que puede decir allá si no se arrepintió, ese man que hizo, otra vez volvió y cayó, no, a lo mejor sí se arrepintió, verdaderamente fue un arrepentimiento genuino, pero su parte inconsciente por naturaleza lo acerca al placer y ahí es donde ocurre como ese sabotaje, no hay como ese lineamiento de su parte no consciente y su parte consciente. Es eso. Por eso es que Pablo dice que hay una ley en los miembros, queriendo hacer lo bueno, no lo hago y termino haciendo todo lo contrario y eso es lo que hace que no llevamos una vida completamente íntegra. Mire que en el Salmo capítulo 89, versículo 32 dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Veamos que la vara es esa corrección. Y recordemos que en el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es esa vara de corrección, es esa vara que representa a ese padre disciplinando al hijo. Mientras que el azote representa como un castigo, como un desquite, una venganza, en que usted sienta el dolor que yo sentí, o usted sepa que ese acto que usted hizo me dolió. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 15, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Mire que este versículo expresa inmadurez, o sea, y es normal tener ese conflicto por la misma inmadurez, ¿cierto? Creo que como cristianos nos hemos confrontado ante muchas situaciones así. Caemos en pecado, nos sentimos mal, decimos, ahora sí, no volverá a pasar, no volvemos a caer, decimos, pero al cabo de un tiempo nos llevamos la decepción más grande porque volvemos y caemos, volvemos y recibimos en lo mismo. Y uno dice, pero ¿qué es lo que pasa?
Esto es dado que conscientemente reconocemos que nuestros actos estuvieron mal, pero nuestra parte no consciente nos dice, uy, eso estuvo mal, pero la pasamos re bien. Eso fue terrible, pero la pasamos de maravilla. O sea, nuestra parte no consciente, o sea, nuestra parte, hay una división, nuestra parte no consciente dice que está mal y nuestra parte no consciente dice que está bien. Mire que Pablo explica mejor esto acá en Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire que se imaginen como si hubiera un recipiente y en ese recipiente hubiera esa división. Estuvieran esas sustancias ahí juntas, pero a la vez divididas, que representan nuestra parte consciente y nuestra parte no consciente, ¿cierto? Que uno jala para acá y otro jala para el otro lado. O podemos, ¿cierto? Seguir en esa lucha o podemos meter otra sustancia un poco más fuerte, ¿cierto? Que por ley si la echamos, esa tiene que salir, tiene que rezar, que es el espíritu. Porque dice más abajo en el versículo 18, y los que son guiados por el espíritu no están bajo esta ley. No están bajo esta ley, perdón, un momentico. Listo. Entonces, para borrar esas rebeliones, es como si esa tendencia a caer otra vez, es como si tuviéramos un chivo bajo la cama. Ya nos acostumbramos a él y pues ya un chivo bajo la cama, lo tenemos ahí, uno dice, no, puede oler maluco, no, eso jode mucho, no deja dormir, pero al fin y al cabo no nos podemos ir acostumbrando a eso, y a lo último ya no nos ocurre nada, y hay cristianos que viven así, viven cayendo y cayendo y cayendo, y se termina acostumbrando a eso, a caer en lo mismo y a caer en lo mismo, y no disfrutar completamente de la expiación de Jesús. Mire que hay dos pasos, ¿cierto? Hay dos opciones. Ya uno elige qué paso dar. Este tema se llama un paso a la integridad. Hay dos opciones. O es que usted elija la vara de la corrección o elija ser llenado del Espíritu. Y que recuerdo una vez que cuando estaba pequeño, yo mantenía, cuando íbamos a mercar, yo mantenía robando las chocolatinas del supermercado. Y yo conscientemente sabía que eso estaba mal, era robar. Pero inconscientemente se me traía placer porque era un dulce que a mí me encantaba. Hasta que mi mamá me dijo, sigue con la mañita, yo se la quito. Y sí, me la quitó y me pegó una pela horrible. Y ya cuando volví al supermercado y vi esas chocolatinas, supe que estaba mal conscientemente que era robar y mi inconsciente me decía, no lo haga porque le va a causar dolor. Esa es la vara, la corrección que a lo que se refería, a lo que me quería referir. Mire, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14, dice, yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Como dije ahorita anteriormente, la vara es como aquel padre corrigiendo o castigando a su hijo, ¿cierto? Mire, es que si nosotros valoramos las disciplinas que nos dieron nuestros padres, ¿por qué no valorar esa disciplina que Dios impone sobre nosotros o que Dios hace sobre nosotros? Al fin y al cabo nuestro papá y debemos estar agradecidos de disciplinarlos, porque donde no nos disciplinará, ahí sí preocupémonos un poco. ¿O qué es mejor? ¿Ser llenados por el Espíritu o ser, o ser corregidos por la vara? Y les doy un ejemplo bíblico sobre la corrección con la vara. Recordemos a David, cuando vio a aquella mujer bañándose completamente desnuda, estuvo con ella y tuvo un hijo. Y a pesar de que ella estuviera ya comprometida con otro hombre, el man se sintió re mal, mandó a traer ese soldado, creo que todos como que conocemos la historia, mandó a traer ese soldado, dijo que descansara para que estuviera ahí con la mujer, y así, claro, y así como achacarle el hijo a él, ese niño a él, pero al final al cabo dijo que no, que tenía que ir a la guerra, lo colocaron en el lugar más peligroso de la batalla para que muriera, murió,
Entonces la hizo su mujer y vemos las consecuencias. Luego llegó el profeta Natán y lo exhortó y le contó aquella historia de aquel hombre que tenía muchas ovejas y robó una oveja que era de otro. Y David se enfureció cuando escuchó esa historia y dijo, ese hombre de pagar con muerte, y 4 veces más, ¿cierto? Se refería a 4 muertes. Y miremos bien que ese fruto de ese adulterio, ¿cierto? Que era el bebé, murió. Luego Amnón, que violó a la otra hija de David, ¿cierto? Lo mató Absalón, ¿cierto? Mire que iban ya van 2 muertes, una por fornicación, por el mismo pecado que había hecho David. Luego ese trató de rebelársele a David y tuvo que matarlo. Luego el otro hijo que mató el mismo Salomón. Hubieron 4 muertes. Y esas 4 muertes fue el castigo o la vara, la corrección que recibió David frente a ese acto que hizo. O entonces, o podemos, o tenemos esas dos opciones, tenemos esos dos caminos. Ser guiados por ser corregidos por la vara de corrección, o simplemente pedirle a Dios que nos llene de su espíritu. Porque de pedirle a Dios que nos llene de su espíritu es como decir que nosotros tenemos esa cabra ahí debajo de la cama, ¿cierto? Jodiéndonos, y le metemos un león. Al fin ya no tenemos de qué preocuparnos. Pues si no sale la cabra corriendo, pues se la devora el león. Y ese león lo quiero como representar como el espíritu. Yo creo que es bueno interiorizar bien esto y elegir. Quiero que Dios me haga una persona íntegra por medio de la vara de la corrección, o simplemente quiero que me llene de su Espíritu Santo, que yo creo que es la opción en la cual también es más efectiva y más poderosa.